de sus responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 26 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Reevaluar la decisión de imponer visado obligatorio a venezolanos que intentan ingresar a Ecuador, pidieron autoridades colombianas este lunes. Según él lo aseguró el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, este tipo de decisiones tendrá como consecuencia el aumento de la migración ilegal. Durante el fin de semana, más de 11.000 venezolanos cruzaron el puente Rumichaca con destino a Ecuador, en el territorio colombiano, justo antes que entrara en vigencia la imposición de visa ordenada por el gobierno de Lenín Moreno. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. A esta hora, la agencia de noticias CF informa que cientos de venezolanos bloquean el paso en la frontera entre Ecuador y Colombia. Familias venezolanas y publican fotografías, se colocaron delante de los vehículos que trataban de entrar en suelo colombiano para llamar la atención sobre su situación de impotencia ante el nuevo requisito que solicitan las autoridades de Ecuador para poder entrar a ese país. La prensa internacional refleja lo que está ocurriendo, producto, por cierto, de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. La exigencia de visa para entrar a Ecuador colapsa la frontera, lo titula el diario El País de España a esta hora en versión electrónica. El flujo de venezolanos se duplica en un mes y alcanza a las 11.000 personas el último fin de semana. Insistimos, lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Varios datos. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sumarse a la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad durante el periodo extraordinario de sesiones que se celebra en Barranquilla a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. Desde el Foro Penal Venezolano denunciaron que varios presos fueron severamente golpeados en requisas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y aunque usted no lo crea, convocan para mañana martes marcha en los Valles del Tuy contra supuestos sabotajes de servicios públicos. Ya lo dijo la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento, así como la subinversión han tenido como resultado la violación al derecho a nivel de vida adecuado en nuestro país debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público, el acceso a electricidad, agua y gas natural. Dicho lo cual, la marcha convocada por el oficialismo tendría que ser entonces en el Palacio de Miraflores, lo decimos evidentemente con ironía. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Ecuador, hoy, lo dijimos, las autoridades del vecino país se pronunciaron sobre este tema. El canciller Carlos Holmes Trujillo advertía en una declaración que publicaba, por cierto, en sus redes sociales, que decisiones como la imposición unilateral de visa decidida por las autoridades ecuatorianas no van a resolver el problema. La crisis que afecta a Venezuela se resuelve con el fin de la usurpación. Vamos a escuchar parte de lo que decía el ministro de Exteriores colombiano. A raíz del anuncio de Ecuador de exigir una visa humanitaria a los migrantes venezolanos, se puso en marcha un plan de contingencia en el que participan entidades del orden nacional, regional y local para atender a la población que, se prevé, podría represarse en el paso fronterizo del puente de Rumichaca ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos necesarios para obtener la visa y continuar su trayecto hacia el sur del continente. De hecho, en los últimos días se evidenció un incremento del 30% en los flujos migratorios en esta zona, por lo que el plan de contingencia, que es interinstitucional, incluye desde el sector de Relaciones Exteriores
el aumento del número de oficiales de migración y de ventanillas de atención en este paso fronterizo. Tan solo durante este fin de semana, Migración Colombia atendió en Rumichaca más de 11.000 venezolanos. Entre las medidas del plan de contingencia, analizado en la mesa de atención de migrantes la semana pasada, está la recolección y distribución de víveres y elementos básicos para la atención de los migrantes, acciones específicas de atención para los menores de edad en el paso fronterizo, un esquema extraordinario de trabajo por parte de la empresa de acueducto y aseo de Ipiales en Poobando y la disposición permanente de un equipo conjunto de la Cancillería, la Alcaldía de Ipiales, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, el ICBF, la Policía, Migración Colombia y demás entidades competentes. Para el gobierno del presidente Duque es fundamental continuar, mediante el proceso de Quito, en la búsqueda de armonización de acciones en materia migratoria para la población venezolana que ha huido de su país debido a la grave crisis humanitaria, política, económica y social que vive Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Cada Estado es libre y soberano de decidir qué medidas tomar para enfrentar el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Sin embargo, desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular. El paso de los migrantes por lugares no autorizados o por las llamadas trochas estimula la delincuencia y la trata de personas, poniendo en riesgo su integridad. Además, impide que los estados identifiquen debidamente a la población que ingresa a su país, generando también que no se sepa con certeza la cifra de migrantes que se quedan para, de esta forma, poder implementar las políticas necesarias y adecuadas para la atención de esta población. Hoy más que nunca, Colombia reitera que la crisis migratoria no se detiene con medidas restrictivas para los migrantes, sino con el cese de la usurpación y la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, que permita que este pueblo recupere su democracia y libertad. Por eso el gobierno del presidente Iván Duque continuará promoviendo el cerco diplomático contra la dictadura. Declaraciones que ofrecía el canciller Carlos Holmes Trujillo la mañana de hoy a propósito de lo que está ocurriendo con el éxodo de venezolanos, el más grande que se conoce en la región. Y para hablar acerca de este tema, saludamos a la profesora internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, María Clara Roballo. Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de lo que está ocurriendo con la crisis migratoria venezolana y la contingencia que ha ocurrido en la frontera con Ecuador, producto de la decisión de las autoridades de ese país de exigir visa a los venezolanos que desean ingresar. ¿Qué puede comentarnos? Pues efectivamente es un momento muy complejo para Colombia. En el 2019 la migración ha venido en aumento, el dar servicios de salud, por ejemplo, ha tenido un aumento del 350% comparado con el 2018. Esto quiere decir que esta migración pues ha crecido de una forma importante en el último año. Y una medida como la que acaba de tomar Ecuador, una medida unilateral, una medida que de alguna u otra forma rompe los acuerdos que se venían haciendo entre los gobiernos, justamente de tener una mirada de corresponsabilidad y de solidaridad, pues en este momento afecta en gran medida no solamente a la población venezolana, pues que evidentemente tiene este gran problema para hoy estar de una forma regular en Ecuador, y también, por supuesto, pues a Colombia, que se convierte cada vez más en ese país tapón, en ese país que termina absorbiendo un flujo que, como lo digo, viene en crecimiento y que ha encontrado en gobiernos como Ecuador, también Perú ha venido de alguna otra forma refinando su política migratoria, y Chile no encuentran condiciones de alguna otra forma favorables y terminan entrando a Colombia y quedándose en Colombia, cuando sabemos también pues, que acá tenemos ya más de 1.408.000 venezolanos con vocación de permanencia. La preocupación que surgía a partir de las imágenes
de este puente que comunica Colombia con Ecuador era si las autoridades colombianas, producto de esta situación y la presión migratoria, terminarían aplicando una medida similar. ¿Qué opina usted? A Colombia le queda muy difícil, pues por un lado tiene una frontera tan amplia, tan de difícil control, una frontera donde hay solamente 7 puestos de control de migración Colombia, donde realmente funcionan 6, porque el puesto tienditas no se ha logrado componer como un paso, como propicio para el paso de población. Y pues es una frontera tan grande, tantas trochas, caminos verdes, que realmente si lo viéramos solamente desde un punto de vista operativo y de recursos, sería imposible para el Estado colombiano cerrar su frontera con Venezuela. Evidentemente, otros países que no son fronterizos, les queda más fácil de alguna u otra forma jurídicamente tener políticas migratorias de contención frente a esta migración, pero sin lugar a dudas, cuando hay una endurecimiento de política migratoria, esto no necesariamente se ve reflejado con una disminución del flujo. Lo que aumenta son condiciones de cada vez más precariedad para esta población en la medida en que se cierren las fronteras o que los estados pidan mucho más requisitos, en este caso Ecuador, que está pidiendo un pasaporte vigente por 5 años, y ese es uno de los grandes cuellos de botella para una población venezolana que ha perdido el derecho a migrar de una forma digna, por lo que se está viendo, que ya se está viendo de alguna otra forma en toda la región, pero que estas medidas seguramente ahondarán, se dará creación de redes de trata de personas y de tráfico de migrantes. Y esto, pues como lo digo, hace mucho más difíciles las condiciones y como se ha podido evidenciar en otros casos de estudio con otros tipos de migración, la irregularidad, la informalidad que puede generar esta política migratoria que por un lado busca evidentemente ordenar los flujos, pero sabiendo las condiciones de la migración venezolana, pues eso generará mucha más indocumentación e irregularidad, y esto sin lugar a dudas también les saldrá mucho más costoso a los estados. En su opinión, ¿por qué está ocurriendo esto? Más allá de lo evidente, la decisión política de algunos gobiernos de tratar de restringir el ingreso de venezolanos. Nos referimos a la decisión de tomar medidas unilaterales que al final no resuelven el problema y terminan afectando a otros estados de la región. Pues yo siento que son varias cosas que se pueden analizar ahí. Por un lado, Latinoamérica, América del Sur, no ha podido de alguna u otra forma consolidar grandes proyectos de integración. Lastimosamente, la migración es uno de los temas que requiere que haya una mirada concertada pues, para la solución de una problemática regional, pero pues todavía no hay espacios multilaterales que de alguna otra forma comprometan a cabalidad los gobiernos. Por otro lado, el tema de la migración, no solamente en Latinoamérica, sino en varios países del mundo, pues está mucho más cercana al tema de seguridad nacional y a la libre determinación de los pueblos y de su soberanía. Entonces, es muy difícil que los estados de alguna u otra forma tomen decisiones de tipo migratorio pensando en otro tipo de principios que requieren mucho más integración. Evidentemente, pues este tema requiere que la normatividad de la migración tienda hacia allá, pero pues en Latinoamérica no hemos tenido grandes ejemplos de integración que nos lleven por ese camino. Y pues la presión que genera una migración que ha venido en aumento, los gobiernos de alguna u otra forma han asumido estos flujos pensando que esta migración va a parar cuando el gobierno Guaidó se caiga, y lo que ha pasado este año, que de alguna u otra forma ha sido como demostrarle un poco a la comunidad internacional y a la misma Venezuela, pues que definitivamente el cambio político pues está todavía demorado, y que independientemente del panorama político que tenga Venezuela, la reconstrucción de este país y el que haya condiciones para que las personas tengan una vida digna, pues serán muy demoradas. Entonces, pues creo yo que es un momento en que los gobiernos se están dando cuenta que esta migración o que este proceso migratorio viene para largo, y de alguna otra forma, creo yo, no de la mejor manera como lo está intentando resolver Ecuador, pues busque de alguna otra forma como una medida de intentar demostrar al pueblo ecuatoriano que está controlando la situación. Sin embargo, sabemos que la migración seguirá llegando a Ecuador y a los otros países de la región, pues porque ese es un proceso que no se puede contener con una política migratoria de este tipo. Pero es que además hay problemas elementales que tienen que ver con la reunificación familiar. Recientemente Chile tuvo que flexibilizar este tema de la imposición de visas para permitir
la reagrupación familiar. Yo le preguntaría su opinión acerca de este tema. Exactamente, hay unas garantías humanitarias, no solamente para el caso de los venezolanos, sino para los migrantes en general, que rompen un poco estas políticas que se están creando. Ecuador también tuvo, Perú, cuando intentó instaurar la visa, tuvo que rápidamente también sacar una visa humanitaria, como también lo está intentando plantear Ecuador. Ecuador todavía no es muy claro hacia dónde tiende esa visa. Lo que sabemos es que esta migración está saliendo en un contexto de crisis humanitaria y cualquier política que la restrinja, que le dificulte aún más las posibilidades de tránsito, pues va a ahondar en la violación de derechos humanos de los migrantes. De los migrantes que sabemos que tienen unas poblaciones bastante frágiles y bastante vulnerables, por así decirlo, especialmente muchos niños están migrando, muchos niños incluso no acompañados, madres gestantes, personas enfermas, personas adultos mayores que vienen con algún tipo de complejidad en términos de salud. Y pues evidentemente si tocamos estas medidas donde se les cierra la frontera o donde se exige un pasaporte, que sabemos que en Venezuela no es fácil conseguirlo y es muy costoso conseguirlo, y además a eso, en el caso de Ecuador, le ponemos por ejemplo un requisito para poder ingresar, comprar un formulario que cuesta $50, pues esto hace que sea mucho más difícil que las personas puedan acogerse a estas políticas que, aunque se llaman humanitarias, chocan con la realidad del pueblo venezolano. Yo le pregunto a nuestra invitada, hoy prácticamente al unísono, todas las autoridades de Colombia, desde el presidente Duque, pasando por el canciller Holmes, Trujillo y el director de Migración Colombia, advertían que medidas como las que ha implantado el gobierno de Ecuador no resuelven el problema y, bueno, probablemente van a agravarlo, como lo decía nuestra invitada. Yo le preguntaría qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo luego de esta decisión del gobierno de Ecuador. Pues efectivamente para Colombia es un escenario muy preocupante. Colombia tiene que rescatar estos diálogos que ya venía de alguna u otra forma avanzando, esperando cooperación de sus vecinos, esperando corresponsabilidad. Tiene que volver a reactivar estos compromisos de la reunión de Quito. También en el Grupo de Lima tiene que mover mucho más estas temáticas. Creo yo también que hay un compromiso con el gobierno. El gobierno Guaidó tiene que empezar también a moverse un poco más en esa dirección de buscar concertaciones y una diplomacia con los gobiernos receptores de la migración en el continente, pues porque efectivamente este es un fenómeno que nos afecta a todos y pues Colombia tendrá que seguir liderando y con mucha más vehemencia la temática, porque en la medida en que se disponga o que tenga una mayor preponderancia el unilateralismo, pues para Colombia y para Venezuela será, o para el pueblo venezolano, esto pues será cada vez más difícil de llevar. Le pregunto acerca de lo que podemos esperar en el corto y el mediano plazo, porque distintas organizaciones proyectan una salida, un éxodo de hasta 8 millones de seres humanos de nuestro país. Esto es prácticamente un tercio de la población en Venezuela hasta 2020 si no cambian las cosas. Es decir, que si se implantaran, por ejemplo, estas medidas similares a las que ha puesto en práctica Ecuador, estamos hablando de 3 millones que podrían estar en situación irregular. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Pues efectivamente, de 2015 para acá han sido años de crisis. También lo dice el estudio de Consultores 21, que antes del 2019, 4 de cada 10 venezolanos piensan dejar su país. Esto pues va justamente en concordancia con ese pronóstico fatalista que tenía el gobierno colombiano de la migración, de una migración que supere, o una diáspora venezolana que supere los 8 millones de personas. Pues si seguimos así como estamos, seguramente llegaremos a ese escenario. Y pues, como lo digo, ante esa situación lo que se requiere son medidas concertadas, medidas dialogadas, y se genera, y que de alguna otra forma también es una realidad que puede ser una oportunidad para la región, para que avance en términos de integración, para que avance en términos de cooperación y de diálogo, pues porque de alguna otra forma Latinoamérica ha tenido espacios frente a la migración en otros contextos que han llevado a posiciones favorables, pero siempre pasa algo que todos esos grandes avances terminan de alguna u otra forma replegándose.
Y pues desafortunadamente eso lo estamos viendo hoy en este contexto de la migración venezolana, pero creo yo también que hay muchas fuerzas que pueden empezar a dinamizar esta temática y de alguna otra forma pues esperar qué pasa cuando termine el 2019. La migración seguirá creciendo, la crisis en Venezuela seguirá estando y pues los gobiernos seguirán recibiendo migración de la manera en que así no solamente en que dispongan sus políticas migratorias, sino que el fenómeno supera esa racionalidad del Estado, por así decirlo. Finalmente, tengo que preguntarle, porque hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, durante su participación en el periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana que se celebra en Colombia, él recordaba que países como Colombia han decidido otorgar nacionalidad a más de 20.000 pequeñitos venezolanos que estaban en situación de apatridia, y lo ponía como ejemplo de las medidas que deben ser implementadas justamente para hacer frente a esta situación, producto de una crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, Colombia, después de 4 años de crisis recibiendo migración, pues ya llega a una nueva fase migratoria, una fase de consolidación justamente de este proceso, donde las redes migratorias empiezan a operar de una forma mucho más fuerte, facilitando la migración de Venezuela hacia Colombia, aumentándose los casos justamente de reunificación familiar y dándose también fenómenos como un gran número de nacimientos en esos últimos 4 años, que requieren medidas de este tipo como el que tomó hace unas semanas el gobierno colombiano, que fue darle la nacionalidad a 25.000 menores que estaban en riesgo de apatridia. Entonces, pues hacia allá es donde se tiene que tender justamente las políticas, unas políticas de integración, unas políticas de regularización y de abrir canales para que esta población en sus diferentes formas y sus diferentes perfiles puedan de alguna u otra forma integrarse de la manera menos traumática posible en las sociedades de cada país. Entonces, lo que ha pasado con Ecuador, pues de alguna u otra forma va en contravía hacia esa forma natural de manifestación del fenómeno, no solamente de lo que genera Venezuela, sino de alguna otra manera también de cómo los gobiernos tienen que empezar a adoptar este fenómeno y cómo tienen que empezar a construir nación cada uno, sabiendo que hay una población venezolana que está haciendo parte de sus sociedades. María Clara Roballo, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la crisis migratoria venezolana y, bueno, lo que ha pasado este fin de semana, producto de la decisión del gobierno de Ecuador de exigir visa para el ingreso a su territorio. Imágenes muy impactantes de miles de venezolanos tratando de llegar a ese país a través del puente Rumichaca, y la decisión de las autoridades, el llamado que ha hecho Colombia justamente para asumir una política coordinada frente a un fenómeno que lamentablemente va a continuar. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de esta marcha que comentamos con ustedes al inicio del programa, bueno, como lo escucharon, el martes hay una actividad en los Valles del Tuy para rechazar el supuesto sabotaje a los servicios públicos. Y es que en Venezuela no perdemos nuestra capacidad de asombro, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con el manejo irregular de más de 1 millón de millones de dólares durante los últimos 20 años en nuestro país. Solo en el sector eléctrico se invirtieron más de 100.000 millones de dólares según los cálculos de especialistas. Buena parte de esos recursos terminaron en cuentas privadas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza. A propósito de lo ocurrido en el llenadero de PDVSA Gas en Ocumare del Tuy, saben ustedes, una explosión el sábado en horas de la tarde. Los dirigentes del oficialismo ahora tratan de señalar con el dedo a la oposición o a los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. El presidente de PDVSA justamente habló de ese supuesto sabotaje y la reacción de partidos políticos como Primero Justicia, bueno, tildar de mediocres estas acusaciones sobre el sabotaje a los servicios públicos de nuestro país. Lo único que busca la dictadura, leo esto entre comillas, es desviar la atención sobre quienes desde el poder tienen la culpa del colapso de los servicios públicos en Venezuela. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, lo dejó absolutamente claro en su informe sobre nuestro país. El desvío de recursos, la corrupción, la subinversión son en buena medida las razones que explican lo que está ocurriendo con el servicio de transporte, electricidad. Ella hablaba del gas natural, habría que incluir la telefonía básica, celular, incluso el acceso a Internet. Para hablar acerca de estos temas nos trasladamos al estado Zulia, probablemente la entidad que ha sufrido con mayor fuerza el problema del servicio eléctrico, de la falta de servicio eléctrico. Lenín Daniel recibe nuestra llamada, periodista para varios medios de comunicación. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Todo bien. Con mucho interés de conversar contigo, Lenín. Te pedí una primera valoración porque el oficialismo está convocando una marcha por el supuesto sabotaje o contra el supuesto sabotaje de servicios públicos en los Valles del Tuy. Yo te pediría un comentario en torno a este tema, porque si de sabotaje se trata, caramba, tenemos que hablar de la cantidad de miles de millones de dólares que se han perdido y supuestamente se invirtieron en servicios como la electricidad. ¿Qué puedes decirnos? Mira, a mí realmente me sorprende la capacidad de sabotaje y cómo pasan de manera desapercibida los sabotadores a toda planta eléctrica o todo sistema de llenado de combustible o cualquier área operativa de PDVSA o Corpoelec sin ser detectados. Yo comienzo a pensar que son tipos en extremo con una capacidad enorme para mimetizarse en el ambiente y que no sean detectados en lo absoluto. Mira,
seguir insistiendo en la tesis del sabotaje, sobre todo en la situación actual, es jugar con la inteligencia de una población, sobre todo nosotros, una población como la nuestra, que está cansada de vivir estos apagones constantes. Mira, para que ustedes se hagan una idea de la situación cómo está, yo les voy a explicar lo que sucede. A nosotros nos quitan la luz de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en muchos casos. Te la dejan hasta las 2 de la tarde, hasta las 8 de la noche. De ahí te la quitan de nuevo a las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y de nuevo se repite el ciclo, con la mala suerte que en ocasiones hay fallas y se te pega el racionamiento con la falla eléctrica. Y hay zonas que han estado 15 horas constantemente sin servicio eléctrico. Ahora imagínense ustedes vivir en una ciudad con una sensación térmica por encima de los 42 grados centígrados, que tiene problemas de distribución de agua potable, que tiene problemas de conectividad y que en muchos casos tú estás en la calle y no puedes pagar con punto de venta porque resulta que hubo un apagón en la zona y no hay luz y no tienes manera de cómo pagar. Mira, es una pesadilla vivir acá en el Zulia. De hecho, hace poco el presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y después de la entrevista yo me puse a hablar con él porque él me decía, mira, Lenín, el 30% de las personas que están emigrando del país son del Zulia y zonas cercanas. O sea, eso te puede dar una pista, una idea del grado de deterioro en el que está el Estado. Es invivible. De hecho, el Estado es invivible. Nosotros seguimos aquí porque yo te soy honesto. Yo tengo por dónde irme. Pero muchos están en la misma situación, atrapados en Venezuela. Pero otros están desesperados y se van así sea a pie. Y eso es otra calamidad que se está viviendo en la frontera. Personas que se van como pueden, llegan hasta Maicao o hasta los departamentos cercanos de la Guajira colombiana y hacen lo que pueden para vivir. De hecho, muchos han dejado sus casas abandonadas. A muchos de ellos yo los he entrevistado y me decían, mira, yo tenía mi casa, yo vivía feliz en mi casa, pero vivo aquí en una mata y soy feliz porque por lo menos tengo que comer. Lenín, la Cámara de Comercio de Maracaibo publicaba una encuesta, tú la retuiteabas en tus redes sociales y nos llamó la atención un dato. Más del 60% de las empresas en Maracaibo han expresado que no van a cerrar sus puertas este año. Sin embargo, 36% dice que sí. ¿Cuál sería el impacto de una situación de esta naturaleza de concretarse? Mira, los empresarios de este país, a muchos de ellos hay que hacerles una estatua, porque yo he visto empresas que se mantienen bajo las peores condiciones. Ellos, durante apagones, he visto cómo sacan energía de las baterías de sus carros y echan a andar el punto de venta, echan a andar el peso en caso de ser una frutería. Vi una vez a un tipo que es peluquero, es barbero. El hombre sacó de la batería de su carro un cable, conectó un punto de venta y conectó la máquina para cortar cabello. O sea, eso te dice el grado de compromiso que hay en la población en querer echar para adelante. Hay una estadística alta de personas que se quieren quedar, sí la hay, pero en verdad es a veces difícil luchar contra cuando tienes todo en contra, por todos los elementos que te acabo de comentar. Y aunado a eso, tienes una alcaldía que te está imponiendo unos impuestos muy severos, que tienes que pagar impuestos así factures o no. Aunado a eso, el tema de la inseguridad, la extorsión. Hay muchos empresarios que se han ido porque les tirotean las casas al negarse a pagar dinero por una extorsión o algo así. Entonces eso te dice que en verdad todavía hay empresarios que le quieren echar pichón, pero es difícil. En condiciones como las actuales, como las que estamos nosotros justo en este momento, es bastante complicado hacerlo. Finalmente, Lenín, sobre una supuesta visita de Nicolás Maduro a Maracaibo, ¿qué puedes compartir con nosotros? Bueno, esa es la información que hay, pero tú sabes que cuando se maneja la agenda del presidente Maduro, esto es un secreto, ni los mismos cercanos saben dónde va a estar. Ojalá se lo lleven para una zona donde se va mucho la luz, ojalá se lo lleven para La Pícola, al norte de la ciudad de Maracaibo,
por los lados de, por lo menos en los municipios Mara y Guajira, que también allá no se va la luz, allá llega, o se lo lleven para Machique, o esas zonas donde están bastante afectados, para ver si por lo menos situación en esa zona se pone la mano en el corazón, ¿no? Porque en verdad todos estamos afectados, todos aquí estamos viviendo estrés. Hace poco yo estaba haciendo un trabajo sobre los niños que están afectados por el estrés. ¿Tú puedes creer que hay niñitos de 11 años, 12 años que están perdiendo el cabello por el estrés? Lo creo completamente, Lenín. Es decir, al tema de la falta de electricidad, problemas con el agua potable, la gasolina, el acceso a alimentos, la inflación, bueno, es evidente, o me parece lógico que efectivamente los niños y en general la población esté sufriendo niveles de estrés altísimos en esta situación. Creo que se cayó la llamada, ya me confirmará mi equipo vía telefónica. Bueno, la comunicación con el Estado Zulia es francamente complicada, yo les diría que en general con todo el país, y tiene que ver con el deterioro permanente de servicios públicos. Por eso se refieren a Venezuela lamentablemente en el exterior como Estado fallido, que no es capaz de garantizar ni siquiera los servicios básicos para la población, y las razones las ha identificado la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibida con honores y luego descalificada como enemiga de la revolución, hablando del desvío de recursos, de la corrupción evidente, investigada en distintas latitudes, dinero que llegó a cuentas privadas en Andorra, a España, a los Estados Unidos y a Suiza, la subinversión, como parte de las razones que explican efectivamente lo que está ocurriendo. Lenín, tú hablabas del estrés de los pequeñitos, te doy la palabra para que cierres la idea, te escuchamos. Sí, de hecho, estamos hablando de niños. Hay un caso de un niñito que tiene 12 años, que está afectado en los riñones, porque resulta que durante el primer apagón, la familia durmió afuera, y es un niñito que le afecta mucho la picada de zancudo, y bueno, los zancudos hicieron desastre con él esa noche, y al día siguiente amaneció hinchado, y al día siguiente tuvieron que llevar al hospital, y prácticamente lo tuvieron que dejar porque estaba reteniendo líquido, y resulta que fue por una afección que agarró en los riñones a consecuencia de una bacteria por la picada de los zancudos. Y esto se repite hay un patrón que es constante, que se repite en cada punto de la ciudad, del estado, de esta parte del país, que está afectando, porque aquí lo más lamentable es que son niños y ancianos los que están muriendo en este momento por esta situación. ¿Y cómo es posible que todavía desde marzo que ocurrió el apagón nacional y que todavía estemos afectados y recibiendo un racionamiento tan severo, y que las autoridades todavía no den por lo menos una respuesta y que digan, mira, faltan 2 meses o falta una semana para solventarlo? Es realmente irresponsable e inhumano esto que hacen, ¿no? Lenín, gracias. Recibe un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Lenín Danieri es periodista, trabaja en varios medios de comunicación, portales informativos. Él nos ofrece esta información, valiosa información desde el estado Zulia, producto de la falta de servicio eléctrico, lo que está ocurriendo en esta región del país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo.
Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 horas UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en 2 detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de 2 estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de esta petición que ha hecho el presidente de Colombia, Iván Duque, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad durante el periodo extraordinario de sesiones
que se celebra en la ciudad de Barranquilla. La doctora Blanca Rosa Mármol de León nos acompaña a partir de este momento, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, además forma parte del equipo de Buen Provecho en RCR. Doctora, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todos y a la audiencia. Pues le pediré una primera valoración de su parte acerca de este tema. La comunidad internacional y sobre todo Colombia insiste en la necesidad de presionar para una salida a la democracia en nuestro país y sobre todo que avance este proceso, este examen preliminar que ya está abierto por delitos de lesa humanidad contra varios funcionarios del equipo de Nicolás Maduro. ¿La escuchamos? Sí, reviste la mayor importancia y sobre todo en el marco en que él lo está diciendo, que es nada menos la inauguración de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nada más pertinente que esta materia para una reunión de esa naturaleza. Se trata precisamente del atropello o de la violación máxima de los derechos humanos, esos delitos que están en el Estatuto de Roma y que por eso se ventila ante la Corte Penal Internacional. Nosotros, en efecto, esperamos que así se concluya, de acuerdo con la solicitud del presidente Iván Duque, porque, bueno, sería inimaginable que no fuera de esa manera. Dicho sea de paso, que es una investigación que ya lleva demasiado tiempo en la Corte Penal Internacional y, bueno, los jueces ya tienen nombrado desde septiembre del 2018. Está un juez, están 3 jueces asignados al caso de Venezuela, ¿verdad? Hay uno de Francia, hay uno de África y hay uno de Hungría, me parece. Entonces, yo creo que también los nombres de estos jueces deberían salir a relucir para que cada quien responda por su actuación, diligente o no, en el cargo que desempeña, porque si yo estuviera en su lugar, me sería muy difícil no involucrarme en que lo antes posible se llegara a una conclusión en relación al caso Venezuela, porque aquí hay lo que llamamos en derecho penal indicios vehementes. Por ejemplo, la migración forzada por millones de venezolanos que se van en las condiciones que sean ya a cualquier lugar con tal de no estar aquí, porque aquí no se respetan los derechos humanos y aquí se sufre hambre, enfermedad, tortura, persecución por la disidencia. Bueno, todos los derechos humanos que se puedan mencionar están violados. De manera que si no ven eso, si no ven las noticias que han trascendido internacionalmente de torturas hasta la muerte, como el caso de Fernando Albán y el otro caso del capitán de la Armada, bueno, entonces, ¿será que no están en este mundo? Y esto lo digo, y me perdonas la digresión, porque realmente el transcurso del tiempo ha sido largo, cansón y exasperante. O sea que ojalá, y por eso lo digo, que esta nueva solicitud que hace el presidente Duque, y si lo aprueba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, le dé un impulso fuerte a este enjuiciamiento de las personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que no de otra cosa se trata, estos enjuiciamientos ante la Corte Penal Internacional. Que cada quien responda por los delitos cometidos. Si me permite, doctora, tenemos un extracto de lo dicho por el presidente de Colombia, Iván Duque, con relación a este tema. Lo escuchamos, yo quisiera su comentario. El llamado respetuoso es que ante los reportes que se conocen, el adelantado por la propia Organización de Estados Americanos en cabeza del secretario general y el más reciente adelantado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, debería servir también para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda transmitir también su preocupación a la Corte Penal Internacional y pedir que se adelante una investigación formal para que no se sigan produciendo más crímenes diariamente en Venezuela impunemente. Todos los países debemos avanzar en esa dirección y lo podemos hacer con el apoyo independiente de una institución regional que representa el sistema integral de protección a los derechos humanos.
creo que la Corte debe tomar ese liderazgo, apreciados magistrados. Doctora, quisiera su comentario porque efectivamente, y lo hemos hablado, lo que arroja el informe de Michelle Bachelet es francamente contundente y abona el camino hacia una investigación por violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, claro, y fíjate, es muy importante lo que él está refiriendo porque ya no hay más nada que investigar, yo me atrevería a citar. Aquí estamos ante un problema de constatación, sencillamente de revisar evidencia. Todos hemos visto cómo hubo las declaraciones de las víctimas ante la OEA, el informe de la alta comisionada finalmente que se produjo y todos los materiales que allá tienen para proceder a este enjuiciamiento. No hacerlo de inmediato es hacer inútil la existencia de una corte de esa entidad y de esa naturaleza. De manera que aquí estamos esperando ansiosos que eso suceda y le agradecemos al presidente Duque que haya hecho el planteamiento y esperamos que de verdad sea oído y que hagan la solicitud ante la Corte Penal Internacional. Sobre el papel de la fiscal Fatou Bensouda, ¿qué puede comentarnos, doctora? Bueno, esta fiscal de verdad ha sido realmente una desgracia para nosotros que le haya tocado a ella y que haya ella sido la designada por múltiples razones. En primer lugar, la negligencia evidente que demostró y que ha demostrado en el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, esa amistad que a todas luces se dice que tiene con una representante de aquí del régimen, la hermana de la Isami, si no entiendo mal, y bueno, eso ha sido un comienzo pésimo, de manera que si a eso le agregamos que los jueces designados no actúen con celeridad, pues las esperanzas de justicia serían nulas. Yo confío en que ante esta nueva actuación de la Corte Interamericana, que así quisiera yo que sucediera y esperamos que se produzca de verdad una actuación diligente. Solamente le pedimos una actuación diligente, que se corresponda con su condición de jueces y que se ubiquen y que se ocupen de la función para la cual están designados. Más nada, solamente esperamos que sean jueces y que lo demuestren. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, 1.000.000 de gracias por atendernos como siempre, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del equipo de Buen Provecho en RCR, expresando opinión y análisis acerca de esta petición, esta nueva petición hecha hoy por el presidente Iván Duque para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Tú has ido a Brasil, ¿no? ¿Cómo es que es la canción esa famosísima? Hola, qué cosa más linda, más qué grasa. Ella, mi nena, que vem e que passa. No dolce balanco, camino do mar. Ah, qué sabroso es esa música brasilera, amigo. Y la samba ¿dónde me la dejas? Samba para mí es sinónimo de carnaval. Dicen que el carnaval de Brasil es fabuloso, amigo. ¿Te enteraste lo que hizo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, emitió una orden que espero haya sido de inmediato cumplimiento. Prohibió la entrada de los altos funcionarios del régimen de Nicolás a su país. No más samba ni garotas para los zampones, pues. ¡Bien hecho, bien hecho! Te lo digo de corazón. Estoy deseando que más países sigan el ejemplo de Brasil y les impidan el ingreso a estos delincuentes a sus naciones, que se queden atrapados aquí en Venezuela en la misma proporción en que la han destruido. No pierdo la fe de que estas acciones como las de Brasil se vuelvan virales, Mingo. Y un día de esto, hasta los rusos, los chinos y sus compinches cubanos van a darle la espalda a estos bandidos. Escríbelo, Mingo. Escríbelo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con la información en la OEA. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú presentaron un proyecto de resolución sobre derechos humanos en nuestro país que será debatido en la sesión del 28 de agosto. Piden, entre otras cosas, condenar firmemente la violación grave y sistemática de los derechos humanos en Venezuela, incluido el uso de tortura y la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la negación de derechos y necesidades en nuestro país. Además, exigen la realización de una investigación independiente, exhaustiva y creíble que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto será debatido el día miércoles en la sesión de la Organización de Estados Americanos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mijares, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM. Porque lo bueno une.